Hola, ¿qué tal? Un gusto, como siempre, poder tomar este tiempo para dirigirme a cada uno de ustedes y poder entregarle por unos minutos una verdad que estoy seguro que podrá ayudarnos a este nuevo mes que comenzamos, poder sacarle provecho. Amigos, hermanos, familia, donde quiera que usted se encuentre, felicidades, usted llegó ya al primer mes de este año y seguramente ha visto promesas cumplidas, ha visto cómo Dios se ha manifestado en su vida. Dios le ha mostrado su fidelidad y su bondad, como lo hemos dicho desde el principio del año. Este es el año de las respuestas a cada una de las oraciones que se hicieron durante el año anterior. Este es el 21, como el 21 día de Daniel, el día que se les soltaron y liberaron sus respuestas. Ten ánimo, no temas. Este es tu tiempo y ahora que vamos a comenzar un nuevo mes, quiero dejarles este mensaje de la palabra de Dios. Recíbalo de parte del Espíritu Santo por el propósito y las grandes cosas que Dios hará con su familia en este nuevo mes. Libro del Evangelio de Juan, capítulo 19 y verso 38. Dice así: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Subraye esa frase dentro del verso que dice secretamente. Hoy quiero hablarles acerca de los cristianos asintomáticos, creyentes asintomáticos, hijos de Dios que se comportan en este tiempo como los cristianos asintomáticos. Hoy el término asintomático se ha vuelto muy común, porque se refiere a todas aquellas personas que han salido positivas de COVID, pero que no muestran ningún síntoma de la enfermedad. Por eso es que nadie los nota, nadie se da cuenta que están contagiados. Y ese es un gran peligro, ya que nos hemos dado cuenta que tienen la capacidad de contagiar a muchas personas porque simplemente nadie lo nota, no tienen ningún síntoma. Pero amigos, hermanos, lastimosamente también hay muchos cristianos asintomáticos, al igual que José de Arimatea, que son cristianos pero nadie lo nota. Y ese es el peligro, ya que no son influencia de Cristo para nadie, no contagian con la pasión, con el amor, no contagian con ese temor de Dios a otras personas, no pueden predicar el evangelio, no pueden hablar de la salvación de nuestro Dios, porque simplemente nadie los nota que son cristianos. Son los famosos creyentes de la secreta. Amigos, hermanos, es por eso que es muy importante que para comenzar descubramos quiénes son los verdaderos creyentes, cuáles son los síntomas de aquellas personas que han sido contagiadas con ese término de asintomáticos. Hoy es un peligro en nuestra nación porque la enfermedad se ha expandido y la mayoría de personas ha recibido el contagio, pero se denominan cristianos o enfermos asintomáticos, al igual que en la vida cristiana. Por eso, el día de hoy quiero que analicemos brevemente por lo menos 4 síntomas de un cristiano asintomático a la luz de la palabra, y que al final de este mensaje nos aseguremos que realmente seamos contagiados, pero de Cristo. Que nosotros no seamos creyentes de la secreta, sino que demostremos que no somos cristianos asintomáticos, sino que somos verdaderos creyentes. En primer lugar, quiero que leamos lo que dice Filipenses. Usted sabe que José de Arimatea otro evangelio lo menciona como un discípulo empresario. Pero José de Arimatea dice que secretamente, porque no quería que se dieran cuenta que él era el que iba
a bendecir al reino comprando una tumba, comprando el manto y pidiendo el cuerpo de Jesús. Veamos quiénes son las personas que muestran síntomas de alguien que nadie se da cuenta que es creyente. Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. He leído Filipenses 1:21. Uno de los síntomas de un cristiano asintomático es la inseguridad de su salvación. Hermanos, un cristiano que tiene la inseguridad en su salvación no puede ser sal ni puede ser luz en las tinieblas, porque vive lleno de temor y de incertidumbre. No tiene esperanza en su vida ni en su muerte. Sabe que su salvación no está segura, y eso surge no por la infidelidad de Dios, porque Dios es fiel, sino por la vida infiel que se lleva ante Dios. No se les nota que son creyentes. Son personas que se disfrazan. Recuerdo el día que les mandé un audio que les denominé cristianos sin máscaras, o quítate la máscara. Nosotros debemos de vivir este año no con síntomas invisibles de que somos creyentes. Es tiempo que todos se den cuenta que somos cristianos verdaderos. Y una de las cosas en las que uno debe de proponerse este año, serle fiel a Dios. Por lo menos te menciono brevemente 5 áreas donde tú debes de serle fiel a Dios. No seamos infieles. Debemos de estar seguros de nuestra salvación. Si Dios ha sido fiel con nosotros, respondámosle a Él siendo creyentes verdaderos, siendo fieles en primer lugar a nuestra fe. No disfracemos nuestra fe a nuestra conveniencia. No nos comportemos como creyentes mientras buscamos u obtenemos un interés acerca de algo. Los jóvenes a veces van a las iglesias porque tienen chavavisión y no salvación. Fingen la fe. Demuéstrale al Señor con tus oraciones, con la lectura de la palabra, con ayunos, con tus vigilias este año, que tú eres fiel a la fe puesta en Jesús. Si decides comenzar el año creyendo, termina el año creyéndole al Señor. No lo dudes. Dios está contigo. Créele a Él. No cambies a Dios por nada de este mundo. Sé fiel a tu fe puesta en Cristo Jesús. En segundo lugar, sé un cristiano verdadero en el comportamiento y la conducta en tu familia. Que tus hijos, que tu esposo, tu esposa, que todos den fe que tú eres hijo de Dios y que tú eres hija de Dios. Que no finjamos hipócritamente cuando estemos en reuniones sociales o cristianas donde nos convenga comportarnos como creyentes. Seamos fieles con nuestra familia. Honremos el pacto de nuestra boda en un altar a la compañera de nuestra juventud. Que seamos hijos, que seamos fieles a nuestros padres, que seamos fieles en nuestra familia, que seamos verdaderos creyentes, mostrando a nuestra casa que somos hijos de Dios. No permitamos este año que la serpiente entre al jardín cuando Dios te ha puesto como guarda del jardín que Dios te ha dado, que es tu familia. Seamos fieles hacia la iglesia. Todos pertenecemos a un rebaño. Dios nos ha puesto dentro de un redil. Pertenecemos a la grey de Dios. Y Dios ha puesto autoridades, ha puesto pastores, ha puesto líderes en la congregación donde tú te has identificado. Y si tú estás dudando de dónde te quiere Dios, creo que es tiempo que definas tu corazón y no esperes un pleito, un problema para estar indeciso donde Dios te va a bendecir este año. Decide comenzando el año cuál es tu iglesia. Identifícate con la visión. Respeta el liderazgo y honra a tus pastores. Sé fiel en la iglesia con tu servicio. Únete a la visión del ministerio. Involúcrate. Activa este año. No estés pensando, es que no hay reuniones presenciales. Te aseguro, amigo, hermano, que si siendo virtualmente no activamos, es lo muy seguro, es que aún
en reuniones presenciales, vamos a mantener la misma actitud de estar viendo de lejos. Este es el año donde Dios te preservó la vida para que le demostremos a Él que no seremos cristianos asintomáticos, donde nadie se da cuenta que pertenecemos a una iglesia. Es tiempo que demostremos a Jesús y al mundo que somos cristianos activos, que somos columnas del ministerio, que Dios pueda contar con nuestra familia, con nuestra casa. Lo cuarto, seamos fieles con nuestras finanzas. Creo que también es tiempo que ordenemos la forma de ser mayordomos de los recursos y de los bienes. Comencemos el año desde el principio honrando a Dios con diezmos y ofrendas. A veces no nos gusta, pero esto es como esos remedios que no te agradan. Alguna vez tomaste esa leche de magnesia Philips. Tú sabes que eso era, como dijo aquel, es horrible esa onda. Pero era bueno, es bueno para tu cuerpo. Es la manera en que se detenía una indigestión, algún problema en tu estómago. Así es la palabra de Dios. Hay temas que no nos agradan, pero lo necesitamos. Amigos, hermanos, si hemos descuidado nuestra fidelidad a Dios con diezmos, es porque nosotros no hemos sido creyentes asintomáticos. No se nos nota. El diezmo y la ofrenda es una manera de mostrarle a Dios qué tan comprometidos estamos con Él. Si le confiamos a Dios nuestra vida, ¿por qué nos cuesta confiarle un 10%? ¿Será que el dinero vale más que nuestra vida? Hay personas que no dudamos en ponerle nuestra vida a Dios. El problema es que dudamos poner nuestro dinero en las manos del Señor. Hoy te hablo de parte de Dios y te digo, Dios tiene planes de bendecirte. Los cielos están listos para abrirse. Él quiere reprender al devorador. Dale chance a Dios. No le robes bendiciones a tus hijos ni a tus generaciones. Desde el inicio del año, muéstrale tu fidelidad a Dios, honrándolo a Él con diezmos y ofrendas. Invierte en el reino, la profesión. Esto tiene que ver con los talentos, las capacidades, las virtudes y los dones que hemos recibido de Dios. Pongamos nuestra habilidad a los pies de Jesús. Si Dios te ha dado una empresa, si tú eres un empleado, tienes un intelecto que has desarrollado y te has convertido en un profesional, no pierdas tu testimonio. Dios te va a honrar, Él te va a promover, Él va a levantar tu clínica, Él va a alimentar tu oficina, Él va a levantar tu empresa. Lo que tenemos que hacer es serle fieles a Dios. ¿Te recuerdas de Pedro? Como una noche, él hizo el milagro del año. En una noche, él, por la palabra de Dios, él cambió su historia financiera. Un momento le bastó a Pedro. ¿Saben por qué? Porque él le había prestado la barca a Pedro, a Jesús, y Jesús había entrado a la barca y ahí le abrió la puerta a la empresa. Pedro era tenía una empresa pesquera. Esa noche, las ganancias, según la teología, las ganancias de esa pesca significaban para Pedro las ganancias de todo un año. Amigos, hermanos, en primer lugar, entonces, ¿quién es un cristiano asintomático? Es aquella persona que tiene duda de su salvación, no se siente seguro. El que es salvo le es fiel a Dios con la fe, con la familia, con la iglesia, con las finanzas y con los talentos que hemos recibido de Dios. Un segundo síntoma de un cristiano asintomático es la falta de temor a Dios. El libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El síntoma de la falta de temor a Dios convierte a los creyentes en cristianos carnales. ¿Sabes tú que un verdadero cristiano que quiere agradar a Dios con su vida se esfuerza, procura de corazón apartarse de todo aquello que no agrada a Dios? Es decir, aborrece lo que Dios aborrece y procura de todo su corazón hacer lo bueno y agradable para el Señor. El pecado en el creyente no es la falta de amor a Dios, sino es la falta de temor. Es cuando vemos problemas de división o de
de la separación en un matrimonio. Dicen que se aman. ¿Y por qué sucede un adulterio? Simplemente por la falta de temor a Dios. ¿Por qué el creyente peca? No porque no ama a Dios. En una cárcel todos son cristianos, todos son hijos de Dios. El problema fue la falta de temor que les llevó a cometer una fechoría. Son asintomáticos porque dicen tener a Cristo, pero viven en el pecado. Es decir, son creyentes que comparten el pecado y contagian a otros. ¿Sabes tú que el pecado o lo malo se pega, lo bueno se aprende? Hoy estamos aquí recibiendo un recordatorio, que es una exhortación. No seamos cristianos asintomáticos, acomodándonos a los ambientes. Son los cristianos camaleones que se adaptan a cualquier ambiente. Si hablan malas palabras, pues también el creyente habla malas palabras. Si están con chismosos, también comparten su oreja y su boca. ¿Sabes tú, amigo, hermano, que este es el tiempo donde demostremos que el temor a Dios es nuestra prioridad este año? Que no compartiremos nuestro cuerpo, nuestra vida con el pecado ni con el mundo. Si salimos de las tinieblas, como diría mi abuelita, por vida suya, no se vuelva a meter a las tinieblas. Yo estoy preparando un mensaje acerca de las metas. Uno de los consejos va a ser: no te enredes, ya te llegará esta semana. Pero te digo, si un cristiano asintomático son aquellas personas que viven con la falta de temor a Dios. Un tercer síntoma es lo que dice Zacarías, capítulo 7, verso 11. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no escuchar. Vuelvo a leer el verso, Zacarías 7:11. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no escuchar. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Amigos, hermanos, un tercer síntoma de un creyente asintomático es el corazón endurecido ante la palabra de Dios. En una ocasión, creo que les compartí acerca de esto. ¿Cómo te sentirías tú si tú le estás hablando a un hijo, lo estás corrigiendo o le estás llamando la atención y tú te das cuenta que lo tienes enfrente y cuando tú le hablas se tapa las orejas y te da la espalda? ¿Cuál sería tu reacción? Dios vio que el pueblo de Israel hizo lo mismo, endureció el corazón ante la palabra de Dios. Hermanos, amigos, los cristianos asintomáticos son aquellos que tienen el corazón duro porque oyen la palabra de Dios y tienen el corazón tan endurecido que menosprecian la palabra de Dios. ¿Cuántas veces has visto que ha comenzado la conexión de la reunión, la transmisión del servicio, y nos ponemos a hacer otras cosas? Dejamos encendido el celular y no le ponemos atención y luego nos preguntamos: ¿dónde está nuestra bendición? Dios, para bendecirte, te va a hablar, va a usar la palabra. La apatía y la indiferencia a las conexiones, argumentando que estamos cansados y nos distraemos. La gente que llega tarde a una conexión eran los que siempre llegaban tarde a un servicio, a una reunión presencial. Cuestionan la palabra, siempre tienen excusas y esas excusas siempre serán buenos argumentos. Amigos, hermanos, el pueblo de Israel, Dios les habló y dice que se taparon las orejas. No le dieron la espalda a Dios y pusieron el corazón como un diamante. Esos son los creyentes que se disfrazan de cristianos. Van a la iglesia, escuchan una prédica, pero no reciben la palabra. Son aquellas personas que oyen un mensaje, pero no lo están recibiendo y no lo obedecen. ¿Sabes tú que Dios no nos bendice por escuchar? Dios nos bendice por poner por obra la palabra de Dios. Que este sea un año donde dejemos de ser cristianos asintomáticos, porque el problema es que vamos a contagiar a nuestros hijos, estamos contagiando a nuestra familia, asumiendo que toda la casa está bien, pensando que nosotros ya somos salvos, pero no estamos recibiendo la palabra del Señor. Te pongo este desafío: conviértete en una familia que le muestre a Dios hambre y sed por su palabra. Un cuarto síntoma es lo que dice Isaías capítulo 6,
versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Un cuarto síntoma que yo encuentro en la palabra es el que no tienen el deseo de servirle al Señor y no piensan que pueden ser útiles a Dios en el reino este año. ¿Te recuerdas cuando todo lo que anhelabas era servirle a Dios, era involucrarte? Pero el tiempo pasó y uno de los problemas hoy día es que los cristianos asintomáticos se contagiaron con el acomodamiento y están viviendo un letargo espiritual. El peligro en esta pandemia es ese relajamiento espiritual. Hay gente que vio cómo se le apagaron los dones, se adormecieron los valientes y se acabaron las manifestaciones del Espíritu. Amigos, hermanos, es el tiempo donde nosotros le respondamos a Dios. Nos preservaron la vida, nos dieron una nueva oportunidad. A lo mejor le estoy hablando a personas que fueron contagiados y bendito Dios, saliste, tal vez luchaste horas, días, pero estás vivo, estás con una nueva oportunidad. Le estoy hablando a aquellas personas que el virus, Dios no ha dejado que se acerque a tu casa. ¿Sabes tú? No es la mascarilla, no es el gel, es la misericordia de Dios que respaldó que tú fuiste prudente. Pero te digo, Dios no nos dio la vida por casualidad. Es el tiempo donde nosotros podemos servirle a Dios este año. No esperes que el templo se abra. Involúcrate, conéctate, haz que Dios te utilice a través de las redes sociales. Amigos, hermanos, como iglesia, nosotros nos estamos preparando para regresar a nuestras reuniones presenciales. Les digo, volveremos y volveremos mejores, pero es importante que tú decidas renunciar a esa pereza espiritual y actives el don y el talento y que comiences a servirle a Dios. Como dijo Josué: mi casa y yo le serviremos a Jehová. Yo sé que has vivido situaciones en las cuales nadie esperaba, pero creo que es la oportunidad que Dios nos está dando, que nos levantemos como una nueva generación, que sobrevivimos, pero sobrevivimos para ser sobresalientes y que le sirvamos a Dios. Tú sabes cuál es tu vocación, lo que te apasiona. Actívate dentro del reino y haz que tu iglesia sea parte de un avivamiento, pero que Dios pueda contar contigo. Y para poder orar, en 2 Corintios 5:17 dice: porque por fe andamos y no por vista, porque por fe andamos y no por vista. Un quinto síntoma de un creyente asintomático es que lleva una vida de duda y no de fe. La incredulidad se apropió de la mente y del corazón. Un verdadero cristiano es aquel que vive por fe, confía en las promesas de Dios, confía en la fidelidad y en el poder del Señor. No se deja desanimar por las circunstancias. Su corazón no se llena de duda por las cosas que están ocurriendo a su alrededor, por los problemas, necesidades o dificultades, sino que confía en Dios, que pase lo que pase, nuestro Dios siempre guardará. Sabe que aun cuando la adversidad se levante, aun cuando estamos enfrentando aún en este tiempo la pandemia, tú tienes esa confianza de que Dios no te va a abandonar y que para Dios todo es posible. Lo que para el hombre es difícil y es imposible, tu Padre Celestial lo hará contigo. Ese Dios omnipotente es tu Padre Celestial y te tiene a ti como hijo y como hija. No dejes que la duda y la incredulidad se apropie de tu mente y de tu corazón. Vive por fe y no por vista. Vive por fe. El libro del profeta Habacuc, en el capítulo 2, el verso 4 dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Un cristiano asintomático es aquella persona que empezó a vivir por el fruto de su fuerza y de su trabajo, pero abandonó el resultado de su fe. Amigos, hermanos, hay cuánta gente en este tiempo que se han limitado a usar la fe únicamente para la protección y la sanidad y se metieron en una cueva por temor. Me hace recordar ese momento donde durante 40 días y 40 noches el pueblo de Israel encontró en la cueva su hogar. Escuchen,
40 días y 40 noches. La Biblia dice que Goliat salía en la mañana y salía por la tarde. Y les repetía lo mismo: denme un hombre que pelee conmigo. Si ustedes me vencen, nosotros serviremos. Si nosotros ganamos, ustedes serán nuestros esclavos. 80 veces escucharon la misma amenaza e intimidación de Goliat. Y desgraciadamente Israel se dejó llevar por esas palabras de Goliat. 80 veces escucharon, pero te aseguro, y es lo que me emociona, David una vez le bastó. Una vez escuchó lo que Goliat dijo y se levantó y se dispuso a enfrentar a Goliat. Fue una vez que escucha la amenaza de Goliat, y fue suficiente para que se levantara un joven llamado David y se atrevió a cruzar la línea de la guerra para avanzar y finalizar una batalla que Israel no había podido enfrentar. Amigos, hermanos, los cristianos asintomáticos son aquellas personas que dicen creer en Dios, pero tienen duda. Creen a Dios, pero no le creen cuando Dios les habla. Confían en Dios, pero no están dispuestos a obedecer su palabra. Dejemos ese síntoma y convirtámonos en creyentes que no andemos por la vista, sino a través de la fe. Yo les hablo a todas las personas que hoy están comenzando este año, que este sea un año donde se te note que tú tienes seguridad de tu salvación. Sabes que si Dios te llama hoy, sabes que tu entrada será triunfal a la eternidad con Dios. Le hablo a aquellas personas que han perdido el temor a Dios. Y hoy te digo, confía en Él. Témele a Dios. El libro de Eclesiastés termina diciendo: vanidad de vanidades, el temor a Dios es el todo del hombre. Les hablo a aquellas personas que han permitido que el corazón se les endurezca y que han menospreciado la palabra. Dios te está hablando a ti y le está hablando a tu familia. Créele a la palabra, no menosprecies la palabra de Dios, porque Dios te está hablando antes para advertirte y prepararte para las cosas grandes y hermosas que Dios hará contigo en este año. Les hablo a aquellas personas que perdieron el deseo de servirle a Dios y que se divorciaron de una visión. Hoy Dios te llama y te dice: te quiero usar, quiero contar contigo este año. Y les hablo a aquellas personas que aprendieron a vivir por el fruto de su trabajo. Cuando Dios te dice hoy: usa tu fe. Tengo milagros. Hay un ambiente sobrenatural que se está moviendo en este instante que estoy grabando. La presencia de Dios está inundando mi corazón. Me quebranto al sentir su presencia, pero espero que cuando tú recibas este mensaje, la presencia de Dios sea la que te convenza y que Dios haga contigo el propósito que tiene para tu familia en este año. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy me uno a la fe de todas aquellas personas que están recibiendo este mensaje, Señor. Tu deseo es cumplir el propósito con cada familia, con cada matrimonio, con cada joven, cada mujer de Dios que está recibiendo este mensaje. Los encomiendo en tus manos, Padre. Que sean las personas que se levanten y que crucen la línea de batalla y que enfrenten la guerra y que sean las personas que conquisten, Señor, y pongan al enemigo bajo la planta de tus pies. En el nombre de Jesús, oro por cada familia que hoy está creyendo este mensaje. Honra la fe, que este mensaje produzca resultados, que los sobrenaturales acompañen, suple sus necesidades, haz milagros y bendice a tu pueblo. Y cada familia que se levanta hoy con esta palabra vea resultados. Anuncio por el Espíritu un mes sobrenatural. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.